también en captación de divisas. Hoy, Roberto, hace un momento en su exposición, nos preguntaba y se preguntaba a sí mismo, ¿cómo es posible que vayamos a alcanzar esa meta cuando tendríamos que experimentar un crecimiento del orden del 18% anual para poder hacerlo? Hay un gran reto ahí porque tendríamos que hacer crecer el número de habitaciones disponibles y tendríamos que hacer crecer la oferta de asientos de avión para que la gente pueda trasladarse desde su lugar de origen. De este tema van a hablar dos expertos también que han pues vivido toda su vida, gran parte de su vida en la industria turística, han tenido la oportunidad de ser funcionarios públicos, ambos fueron en su momento subsecretarios de turismo y siguen participando en la actividad y nutriendo con su experiencia y su asesoría a desarrollos turísticos privados y también en la Secretaría de Turismo. Voy a agradecer la presencia de Sigfrido Paz Paredes y de Alejandro Morones Prieto, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Si quieres, déjame hacer la presentación aquí y luego. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a Fernando Martí por la invitación para participar en este foro. El tema que nos toca desarrollar, como lo comentaba Pepe, pues es un poco el impacto que va a tener sobre la oferta de hospedaje, las metas de crecimiento que se está planteando el gobierno federal. Yo les voy a hacer una presentación lo más breve posible. Creo que esto no se mueve, sí. ¿Por qué no se? ¿Con cuál reacción este? No la puedo mover. Bueno, antes de hacer la presentación, voy a empezar dando… ¿Con cuál? Oh. Voy a empezar por la conclusión. De acuerdo con las metas de crecimiento, se van a tener que generar 57 millones de turistas, más o menos, es un ensayo. Sobre los 22 que hay actualmente, vamos a tener que generar 35 millones de visitantes adicionales, de los cuales 20 millones son de los que se denominan turismo de internación. Y quiero hacer la aclaración de que buena parte de lo que vamos a presentar hoy está dirigido para la solución solo del turismo de internación y cuál es su impacto. Y les adelanto que para captar estos 35 millones adicionales se van a tener que generar 287,000 nuevos cuartos hoteleros. El crecimiento histórico de la oferta hotelera en México es de aproximadamente 14,000, lo cual quiere decir que de los 287,000 cuartos, 129,000 se van a generar de todas maneras.
pero falta un esfuerzo de 158,000 nuevas habitaciones. Con esto como marco, ahora sí entraré a la presentación, en donde quisiera muy brevemente hacer un par de comentarios nada más sobre cada uno de los cuadros que voy a presentar. Por ejemplo, el que México esté en el 10º lugar es importante porque los 10 primeros lugares captan el 44% del turismo que se mueve en el mundo. O sea, ya de entrada, México, se puede asegurar, es una potencia turística mundial. Después, México, en esta posición, está captando el 2.4% de la participación del turismo mundial, con una muy modesta tasa de crecimiento del 0.45%. En esta misma tabla podemos observar que la media mundial está creciendo, cuando menos con las cifras hasta el 2009, a una tasa del 3.3%, ¿no? Y que solo hay 3 países, que son Italia, Turquía y Malasia, que superaron esta media anual. Y un dato curioso, España disminuyó, tiene tasa negativa de crecimiento. Ahora, en este ensayo me parece que es importante que todos tengamos una idea un poco más clara, porque debo de confesar que cuesta trabajo entender cómo está la mecánica. México capta 80 millones de visitantes internacionales. Sin embargo, de esos 80 millones, 9.6 son turismo fronterizo y 12 son el turismo de internación, lo cual nos da la cifra que se registra en la OMT de los 22.4 millones de turistas que se captaron para el año anterior. Por su parte, los cruceros captaron 6 millones, un poco más de 6 millones de turistas, y los viajes fronterizos, los excursionistas fronterizos fueron los 57. Así se conforma el pie de cómo están los visitantes a México. Entonces es importante resaltar que aunque tenemos los cruceros y los cruces fronterizos, que son cerca de 50 y tantos millones, solo 22 son considerados por la OMT como turistas. Ahora, lo importante de destacar de esto es que si ustedes ven que los 12.7 millones de turistas que se captaron el año pasado están generando 9.300 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué tenemos que centrar la atención? Pues porque es obvio que el sector más rentable dentro de los componentes de visitantes internacionales a México es el turismo de internación. Aquí hemos hecho el ejercicio de proyectar el crecimiento de todos los países y vemos que México, para estar en el 5º lugar, tendrá que llegar a 57 millones de turistas, teniendo una participación del 4.7%, o sea, más que duplicar su participación actual, y tiene que crecer una tasa de crecimiento promedio anual del 12.53%. Aquí lo relevante es que con este crecimiento se llegará a los 57 millones, ¿no? Pero de los cuales el 57% corresponderá a turismo de internación, que equivale a 20 millones de turistas. Esto quiere decir que tenemos que tener un crecimiento muy acelerado de casi 3 veces, tanto del turismo fronterizo como del turismo de internación. Y es importante señalarlo y separarlo, porque yo creo que si en este momento
queremos aplicar la misma tasa de crecimiento para el turismo de internación y el turismo fronterizo, pues todos sabemos que el turismo fronterizo está pasando por serios problemas en este momento. Una vez dado a conocer cómo está el comportamiento del turismo mundial y cómo está el ingreso o la estructura de los turistas que vienen a México, pasamos a ver rápidamente cuál es la oferta de hospedaje. En el año 2009 se contaba con 623,000 cuartos hoteleros distribuidos en 16,231 hoteles de todas las categorías. Los hoteles de 5 y de 4 estrellas representan el 45% y los no clasificados o sin categoría es por la falta de una clasificación dentro de la actual ley de turismo. Entonces, ahí estamos pensando que del total de cuartos de 5, 4 estrellas y sin categoría es de 340,000 cuartos, lo que representa el 54% de la oferta turística nacional. En esta lámina podemos ver cómo es el crecimiento histórico de la oferta de categoría turística. Para el periodo 2005 a 2009, la oferta tiene un crecimiento promedio anual de 14,300 cuartos, que como ya lo mencioné, nos va a llevar a que, aún sin ningún esfuerzo adicional, llegaremos a generar 129,000 cuartos para el año de 2018. Cuando empiezan a analizar todas las corrientes turísticas, es importante ver cuáles son los principales indicadores. Y para el ejercicio que nos fue encomendado, obviamente estamos tomando el porcentaje de ocupación, la estadía y el gasto. Entonces, queremos hacer el supuesto de que si la planta hotelera está trabajando al 53% y requerimos un esfuerzo para captar un volumen creciente de visitantes, lo primero que tenemos que hacer es tener un porcentaje mejor de ocupación. Si incrementamos en 10 puntos este porcentaje, tendríamos la oportunidad de captar 10 millones de turistas adicionales entre nacionales y extranjeros, de los cuales 2.4 millones corresponderían solo a internacionales. Y un dato interesante, en la estadía, que es de 4 noches por el turismo extranjero, si lográramos pasar a 5, tendríamos un ingreso adicional de 2.200, casi 2.300 millones de dólares. Esto suena fácil, esto representaría pasar de los 11,000 a 13,000, nada más incrementando la estadía, pero obviamente requiere, como lo dijo ahorita Gaudelli, pues de una mejora de los productos turísticos y una serie de acciones adicionales. Ahora, viendo el requerimiento de los nuevos cuartos hoteleros, tenemos que la planta hotelera deberá de crecer en 287,000 cuartos, de los cuales tendríamos prácticamente que duplicar la oferta para llegar a 627,000 cuartos turísticos de categoría turística. Esto quiere decir que con esto podríamos recibir los 20 millones adicionales. En lo que se refiere al crecimiento de cuartos hoteleros histórico y requerido, volvemos a tener la cifra de los 129,000 cuartos que van a crecer, por lo que el reto será de generar la diferencia de 129 para los 287,000
que sería la creación de 158,000 cuartos. Todo este rollo que estoy dándoles es el escenario con el cual estamos llegando a las cifras finales, ¿no? Porque resulta de que para generar estos 158,000 cuartos partimos de dos principios. El primero, que el país tiene la infraestructura en muchas de sus ciudades para captar las nuevas ofertas de hospedaje. O sea, si hacen unos nuevos hoteles en el Distrito Federal, en Monterrey, en Guadalajara y en muchas otras ciudades, no se requiere de infraestructura adicional. Sin embargo, tenemos que generar infraestructura adicional para 158,000 cuartos más. Fonatur solo tiene capacidad para 58,000 cuartos en sus centros integralmente planeados. Esto quiere decir que el esfuerzo se tiene que hacer para que la iniciativa privada participe con la infraestructura para la creación de más o menos el 80% de lo que se requiere para generar los cuartos de 287,000 cuartos. Con este panorama un poco abrumador de tantos números, yo quisiera concluir, antes de entrar a platicar con mi querido amigo Sigfrido, de que es obvio que el pasado 28 de febrero, en el evento que se llevó a cabo en Palacio Nacional, se planteó, primero hay que reconocer una cosa, se planteó una voluntad política como no se había planteado jamás, ¿no? Sí, yo creo que es muy claro para todos los que estamos metidos en este asunto, lo dijo Gaudel y todavía alcancé a escuchar eso, de que la meta es una meta muy ambiciosa, de que lograr esa meta va a requerir que se alineen todos los que participaron en este acuerdo, llámese secretarías de Estado, gobiernos estatales, presidentes municipales, en fin, obviamente el sector privado. Porque de alguna manera, si no se logra la meta, sí se está planteando una coordinación y una promoción y una reactivación de las voluntades para hacer, ¿no? Ahora, quiero terminar diciendo que yo veo básicamente dos escenarios. Uno, lo que se requiere para generar la oferta, y el otro para la promoción de la demanda. Nosotros no nos podríamos dar el lujo de generar cuartos si no van a estar demandados por turistas. Ahora, si hacemos un comparativo de cómo creció, en este caso, la Riviera Maya y Cancún, pues es obvio que había las condiciones para poder desarrollar la oferta turística. ¿Cómo se plantea este fenómeno del crecimiento de la oferta? Básicamente, yo diría que es una cadena en donde el primer eslabón es apoyar para que los inversionistas tengan proyectos para hacer hoteles o planes turísticos para hacer grandes desarrollos. Ese sería el primer punto. El segundo punto que habría que encadenar se refiere a que Fonatur podría participar con la calificación de proyectos y con la asesoría para certificarlos, para que fueran sujetos de crédito por parte de Fonadín, que es el organismo del gobierno federal que otorga créditos para la infraestructura. En este momento no lo hay. Si no se da este punto, no se puede lograr avanzar. Una vez que el proyecto tenga la infraestructura, tendrá lotes finalistas. Con los lotes finalistas debemos de promover que la banca de desarrollo y la banca privada, la banca comercial, dé los créditos para poder llegar a construir los hoteles. Si esto se da, podemos llegar ya
¿A qué se requiere para que el inversionista quiera participar? Pues además tendremos que incentivarlo. Y aquí se propondría, para cerrar la cadena, que se dieran estímulos fiscales tanto para la promoción de la infraestructura como para el desarrollo de la superestructura. Esto permitiría crear un círculo perfecto con una cadena en donde si alguno de los eslabones se rompe, pues evidentemente no lo vamos a poder lograr. Por parte de la demanda, pues son algo de lo que ahorita estuvo platicando también Gaudelli, ¿no? Habrá que intensificar las campañas del Consejo de Promoción Turística, las campañas de promoción con la suma de esfuerzos y recursos del sector privado, estados y municipios y el gobierno federal. Es importante elevar la calidad y cantidad de los productos turísticos que ofrece México, definir la estrategia para atacar los diferentes mercados bajo una relación de costo-beneficio que permita alcanzar las metas planteadas. Yo en lo personal no comparto tanto la idea de irnos a mercados lejanos de México. Yo siento que es muy importante que México tenga presencia en todo el mundo, ¿no? Pero el esfuerzo que se haga para traer de Asia un turista va a tener un costo-beneficio mucho menor que el esfuerzo que se haga para traer un canadiense o un americano. Y además buscaríamos resaltar los dos elementos estratégicos, que sería la estadía y el gasto promedio por turista, como ya lo habíamos comentado. Estos son los elementos que nosotros hemos considerado en esta propuesta o en este ensayo para poder alcanzar parcialmente las metas que se están programando por parte del gobierno federal. Si están de acuerdo, voy a pasar con Sigfrido para ver cuál es el cuestionamiento que quiere hacer. Muchas gracias, don Alejandro Morones. El año pasado, en este foro, los exsecretarios de Turismo revisaron que en los últimos 10 años hemos crecido un poquito arriba del 1% anual, que frente al turismo del mundo, que creció al 5%, pues significa fuimos para abajo. A propuesta de don Jesús Silva Gerso dijeron, para que esto deje de suceder, necesitamos un acuerdo general para el turismo, que participen los gobiernos, los particulares y todo, para salir de aquí. Ya tenemos ese acuerdo general para el turismo firmado el lunes pasado. Las metas de ese acuerdo, los objetivos, parecen ser lograr un lugar respetable en los ratings mundiales de turismo, en número de turistas y en divisas. Yo recuerdo que 40 años atrás, el objetivo del turismo promovido por el Banco de México, don Rodrigo Gómez, Fernández Hurtado y por el presidente Díaz Ordaz, era en varios puntos crear empleos, obtener divisas, lograr un desarrollo económico regional. Eran una serie de puntos que no eran precisamente batir récords internacionales, sino lograr bienestar para los mexicanos. Ahí me parece que eso sigue siendo el turismo que debemos promover, el instrumento que tiene el Estado mexicano para luchar contra la pobreza y el retraso de regiones enteras. Ahora bien, esto es conceptual. ¿Cómo le hicimos? Porque cambió la faz del turismo después del inicio de los centros integralmente planeados, que reciben más de la mitad de los turistas extranjeros. La pregunta que le hacía a Alejandro, que le ha planteado, es ¿por qué Cancún recibe 3 millones de turistas y impulsó el desarrollo de la Riviera Maya y tiene 6 millones de turistas? Si los centros turísticos integralmente planeados hubieran hecho lo mismo, tendríamos 30 millones de turistas
en los 5 centros turísticos integralmente planeados. ¿Por qué no los tenemos? Creo que es una pregunta importante, porque a todos se les puso un aeropuerto, a todos se les puso una zona hotelera, a todos se les puso una ciudad. Sin embargo, Huatulco tiene 2.500 cuartos, Ixtapa desde hace 25 años tiene 4.000 cuartos, Loreto no llegó nunca a tener 1.000 cuartos, y lo que se está desarrollando seriamente es Los Cabos, en el corredor Los Cabos, de Cabo San Lucas a San José del Cabo. Y no precisamente en los terrenos de Fonatur en San José del Cabo, sino en los terrenos particulares que estaban entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. A mí se me hace que el éxito de Cancún no se repitió porque no hicimos lo mismo de Cancún en todos los demás centros turísticos. ¿Qué hicimos en Cancún? Bueno, en primer lugar, todos los lotes más importantes fueron destinados a hoteles. A condominios no destinamos muchos lotes, unos cuantos. En segundo lugar, se promovió la inversión hotelera a como dio lugar y se promovió la libertad en el aire, en el aeropuerto de Cancún, porque dijimos, el turismo son gente que llega en avión y se hospeda en hoteles. Entonces necesitamos hacer infraestructura para que lleguen aviones, infraestructura para que se construyan hoteles. Y la promoción de los hoteles fue impresionante en Cancún. En Ixtapa se permitió construir 5 hoteles empujados por Fonatur y ya no se siguió adelante. En Huatulco son unos cuantos hoteles los que se promovieron. En Loreto se construyó un hotel y 20 años después otro hotel por parte de Fonatur. Y en Los Cabos hay un gran desarrollo hotelero que ahorita está repuntando. Me decía el señor Vela ayer, la diferencia es que no se hizo una buena mercadotecnia en el extranjero. La verdad es que la Riviera Maya es una parte del desarrollo de Cancún. Desde cuando se desarrolla Cancún, el presidente Echeverría creó la reserva turística del Fideicomiso de Xel-Há y el Caribe, donde están todos los hoteles de la Riviera Maya. El que la detonó fue el creador de la carretera Cancún-Tulum, que fue un gobernador, Mario Villanueva. O sea, es la infraestructura, los terrenos y la belleza del lugar son fundamentales. Lo demás son hoteles y aviones. ¿Cómo podemos crecer ahorita, sea cual fuera la meta? ¿Cuántos cuartos más le caben a Huatulco? A mí me parece que le caben una enormidad de cuartos y que tiene una belleza extraordinaria en sus 9 bahías y tiene un aeropuerto. ¿Cuánto más le cabe a Ixtapa? Ya no mucho, porque Ixtapa se vendió para el desarrollo de condominios y residencias. Hay pocos terrenos en Ixtapa que aguanten hoteles. ¿Y cuánto le cabe a Los Cabos? Los Cabos siguen desarrollándose. ¿Cuánto le cabe a Loreto? Loreto, que una administración de Fonatur lo vendió a una constructora de casas canadiense, parece que no pudo por la crisis, ya se lo devolvió. Tenemos chance de volverlo a usar como centro turístico, parece ser, no estoy muy seguro de ello. Pero además, en aquella época Fonatur planteó seguir creciendo. Hizo los planes para el desarrollo del estero del Soldado de Cortés en Sonora, para la Presa de la Amistad en Coahuila, para la Barranca del Cobre en Chihuahua, para la pesca en Tamaulipas, partiendo de la idea de que todos nuestros centros turísticos no estaban en los estados fronterizos y que ahí está la gran cantidad de mercado. Eso creo que se puede hacer, excepto el Soldado de Cortés, que no se puede hacer porque tiene mangle, en los demás lugares sí se puede hacer. Ahora, en el sur, ¿qué se ha planteado? La Costa Maya frenada en su desarrollo por el mangle, la Marina Cozumel que ya se retomó y Teacapán en Sinaloa que está planeada para 40,000 cuartos de hotel. Nayarit puede seguir creciendo, pero necesitamos un Fonatur realmente como el que existió, de activo, para crear infraestructura y para financiar hoteles, para salir de este estancamiento en que estuvimos 10 años y volver a retomar la carrera del turismo,
Porque todo el mundo dice, tenemos maravillas, sí, pero las maravillas no traen turistas, necesitan infraestructura, y eso es lo que necesitamos. Yo creo que se ha hecho un acuerdo para el turismo. Yo creo que tenemos que seguir presionando todos para que en este acuerdo se sigan los principios lógicos de cómo desarrollar la hotelería. Decía Morones, ahorita necesitamos miles y miles de cuartos de hotel, ¿cómo los vamos a hacer? Con las facilidades que da Semarnat no vamos a ir a ningún lado, pero creo que necesitamos volver a equilibrar el desarrollo y encontrar que en el México de hoy el reto más importante que tenemos no es el de la seguridad, no es ninguno, es crear empleos para que los mexicanos salgan de la pobreza y para que podamos ser un país donde vivamos mejor a través de la educación y el empleo. Y para crear empleos necesitamos empresas que inviertan, y para que necesitemos empresas que inviertan necesitamos facilidades, necesitamos apoyo, necesitamos retirar los obstáculos que se enfrentan a ellos. Creo que la cuestión de que los particulares hagan la infraestructura, pues esta es una buena solución, a ver quién se apunta, pero yo pienso que hay que retomar las cosas. El gobierno tiene que hacer la infraestructura y las políticas de fomento. Los particulares invierten en empresas. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el licenciado Morones? Pásale. Buenos días. Cuando hablamos de la creación de empleos y lo de la generación de más cuartos de hotel, y no podemos voltear un poquito a ver que la gente local produzca lo que los hoteles consumen para generar esos empleos adicionales y no nada más pensar en servicios para la gente que vive aquí, ser recamaristas, ser personas que den el servicio. Pero ¿por qué traer la comida de tan lejos, de Veracruz, del Toluca, del Estado de México, cuando el problema que hubo en Tabasco hace algunos años, con los deslaves, las crecientes de los ríos y todo esto, vimos que se hizo como un tapón ahí donde no se permitía el acceso a los vehículos, no se permitía, no podían físicamente, ¿sí? Entonces la producción agrícola en el estado pues no está boyante, y aquí no producimos una sábana, una toalla, algo para que aquí mismo y no tengamos que ir tan lejos a comprar las cosas que se necesitan en el lugar. Yo sé que la tierra no es la tierra como en otros estados de la República, aquí en el norte del estado, pero sí en el sur del estado, y se está hablando de tecnologías agrícolas para hidroponía y todas estas cosas. ¿Por qué no hacerlo de las dos maneras, no hacer también el apoyo por este lado, ¿no? Gracias. Déjame tomar parte de la pregunta. Fíjate que a mí me parece que cuando se hizo el modelo en 1970-72 de los centros integralmente planeados, el modelo, una vez fijada la meta de cuántos cuartos iban a generar, iba acompañado de la solución de todo lo que se iba a requerir, llámese agua, electricidad, telefonía y todos los insumos que iban a consumir los hoteles. Con Pedro Ondé y con Sigfrido, en esas épocas, en la evaluación económica que se hizo, se especificaba todas las ramas de la economía que iban a ser directamente afectadas o que se requería el concurso de ellas para la solución de lo que se iba a generar aquí. Entonces yo creo que
Cuando ves ese tipo de modelos, te das cuenta de que el esfuerzo sí se plantea, pero que posteriormente el crecimiento fue tan exagerado, en este caso para la zona de Cancún y de la Riviera Maya, que rebasó cualquier expectativa. Y ahorita nos vemos ya en la necesidad de generar soluciones, como dicen por ahí, a toro pasado. Ya la oferta superó todas las expectativas, hay una gran demanda de servicios, desde alojamiento, etcétera, etcétera, que se están tratando de solucionar, pero cuando ya se generaron como un problema. Entonces yo creo que ahorita lo que tú planteas, pues en muchísimos casos sí se da, ¿no? En el caso, no sé, de centros integralmente, como pudieran ser, no sé, un Mazatlán o otro tipo de destinos turísticos, sí tienen el abastecimiento de materias. Aquí no se puede dar, porque te digo, el crecimiento fue de tal magnitud que no ha alcanzado. Ahora, yo creo que también cuando tiene uno la perspectiva nacional, tienes que darte cuenta de que hay una oferta que está en otras regiones de la región que está desarrollándose, y el desarrollo que se planteó para esta zona precisamente buscaba que parte del beneficio se distribuyera en el resto del país. Y la prueba está que muchos de los que estamos aquí presentes, pues no son de esta zona, o sea, son emigrantes que vinieron a trabajar acá. Entonces, todo eso se irá componiendo en el camino, ¿no? Ahora, déjame hacer un comentario con respecto a lo que comentaba, lo que decía Sigfrido. Cuando Fonatur arranca, yo creo que las condiciones eran muy buenas para poder generar los centros integralmente planeados y generar infraestructura. Yo creo que en este momento, ante el reto, el tamaño del reto que tiene México, si estamos hablando de 270, 280 mil cuartos, los que quieran ustedes, no hay dinero que tenga Fonatur para hacer la infraestructura de todos. Yo creo que lo que tiene Fonatur es un activo muy valioso, que es la posibilidad de asesorar a particulares. Y pongo un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Si nosotros le damos la asesoría en la costa de Colima, en la costa, cerca de Manzanillo, a un proyecto que está ahí planteándose para hacer 4 o 5 mil cuartos, ¿qué es lo que requiere? Pues requiere precisamente lo que estábamos comentando, que se le asesore para que su proyecto sea factible, que se le dé el crédito para el desarrollo de la infraestructura y que una vez que tenga el lote finalista, como decía Sigfrido, entonces hagan los hoteles. Entonces, yo creo que estamos ante un nuevo reto en donde tenemos que aplicarnos para poder incorporar nuevos elementos a los que tradicionalmente se aplicaban. Realmente puntualizar, hemos tenido reuniones en donde se habla de diversificar la economía para no depender solo del turismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que la ciudad tiene una economía muy diversificada. Los que trabajan en los hoteles y en los sitios de desarrollo turístico, en las agencias de viajes, no son los 850,000 habitantes de Cancún. Hay unos que están en las panaderías, en las farmacias, en las empresas, en los comercios, o sea, están en las actividades que demandó la demanda eslabonada de bienes y servicios del turista. El turista demanda cosas que hay gente que las atiende, y la gente que las atiende vive en la ciudad y necesita un taller mecánico, y necesita un dentista, y eso es lo que se ha hecho. Se ha creado una actividad completa de la ciudad. Ahora bien, el problema de la agricultura. En casi ningún centro turístico en desarrollo, en ninguno, se producen los productos agrícolas que necesita el centro, porque los campesinos viven mejor trabajando de empleados de los hoteles que cultivando la tierra. Eso es un hecho. La otra cosa es, para probarlo, el presidente Echeverría, con los cuadros que hizo Pedro Dondé, tantas naranjas, tantos limones, tantas papas va a consumir la gente, que fue una cosa impresionante, dijo, ok, hay que hacer un ejido, y tomó 1,800 hectáreas del terreno de Infratur, Banco de México, y dijo, este va a ser el ejido Alfredo B. Bonfil. Es que no hay ejidatarios, señor presidente, los traemos. Se fue a Durango y se trajo 34 ejidatarios, y ahí los instaló.
Dice, para que trabajen les voy a regalar unos borregos merinos. Se les puso un aserradero, se les dio una fábrica de materiales y a trabajar. Además se les hizo una granja avícola. La granja avícola se la comieron, la fábrica de materiales la vendieron. Los borregos, ahí me invitaron una Navidad a comer barbacoa de borrego merino de Australia. Y se formó la agencia inmobiliaria más importante del sureste. Los 32 ejidatarios deben ser ultramillonarios porque han vendido 1.800 hectáreas por barato que las hayan vendido, las han vendido muy bien. Ese fue el experimento de poner un lugar con ejidatarios de años de experiencia a producir alimentos para Cancún. Parece que no tuvimos éxito. Y es que hay cosas que no pueden ir contra la economía. No voy a trabajar sembrando maíz si en el hotel me pagan 3 veces más y además allá hay aire acondicionado y aquí este es un mugre. Ese es el problema. Estamos ya sobre el tiempo. Si hubiera alguna pregunta realmente que no pudiera esperar a otro momento, pues esperaríamos hacerla ahora. Si no, vamos a agradecer muy sinceramente la participación del ingeniero Sigfrido Paz Paredes, del licenciado Alejandro Morenes Ochoa, quienes nos han ilustrado sobre el tema de cómo compaginar el crecimiento con la demanda, la oferta con la demanda de servicios en nuestros destinos.